Arranca Verdad y Justicia, con los principales acontecimientos policiales y judiciales del momento. Análisis de los especialistas y la palabra de sus protagonistas. Busquemos la verdad. Será justicia. Muy buenas tardes nuevamente, nos encontramos aquí en Verdad y Justicia en radiosimultánea.com.ar. Son las 17:07 de la tarde de este bello miércoles de noviembre. Parece que se está anticipando ahora el veranito y andamos preparándonos para lo que se viene. Pero un veranito y algo caluroso es lo que vamos a tener en esta hora tan veloz que se nos va también corriendo, porque la verdad que estuvimos estos días y estas semanas bastante movidos. Quiero aprovechar antes de arrancar con esta nueva emisión de Verdad y Justicia, si no me equivoco, el primer programa del mes de diciembre, diciéndoles y aprovechando también este descargo y este espacio en este humilde espacio, valga la redundancia radial que tenemos con este programa, para decirles que la verdad que estuve viviendo muy de cerca la tragedia, porque así la estamos llamando definitivamente, tanto las familias como los medios y en realidad casi todo el país, para no mencionar que ya encuentro una grieta social con respecto al análisis que se hizo de la búsqueda y la negativa en la continuidad del rescate de los 44 tripulantes del Ara San Juan. Casi 45, digamos que tal vez de una manera premonitoria, ya veremos cuando tenga que declarar este ex tripulante, por así decirlo, que se bajó antes de la desaparición del Ara San Juan. Entonces aprovecho de alguna manera para poder hacer mi descargo y realmente la cuestión de aparecer en una cámara, la cuestión de poder informarles lo que a nosotros nos sucedió, y hablo nosotros con respecto al papá de Damián, de Alejandro Damián Tagliapietra, que es un amigo de la casa, es un abogado, es uno de los referentes que nosotros tenemos cada vez que queremos tocar algún tema judicial, porque nos trae otra mirada sobre el tema, porque es abolicionista, porque en realidad parece que descreemos de una mirada distinta cuando se trata de nuestra justicia y de nuestro sistema penal y del sistema punitivo que tiene la nación, ¿no? Y nos tocó hace unos días, la semana antepasada, si no me equivoco, comunicarles al país que nos habían dicho desde la base de Mar del Plata que la tripulación del Ara San Juan estaba muerta. Y lo escuchamos con esas palabras, con esa crueldad y con esa frialdad tan característica que dice que no había esperanza, que ya no había la motivación de encontrarlos con vida, a pesar de que a posteriori se hicieron, junto con ayuda internacional, la búsqueda por lo menos con la esperanza del rescate. Haber estado frente a una cámara corriéndome de mi lado de periodista y de investigadora fue simplemente por una cuestión de solidaridad, por una cuestión de camaradería, de querer estar al lado de una familia que en ese momento realmente estaba sufriendo. El día que nosotros nos enteramos de esta noticia dicha por el capitán Rossi, que es uno de los jefes de la base de Mar del Plata, donde estudió y donde trabajó y donde se preparó Damián, que ahora no sabemos dónde está, junto, como dicen por ahí, con sus 43 hermanos. Fue muy duro y no teníamos otra opción que quedarnos callados, cuando en realidad todos los partes que estaban impartidos por el vocero de la Armada, en este caso de Balbi, no nos decían nada y trataban de hacer que este tema sea implícito, que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Decime vos qué conclusión podés sacar si te están diciendo que hay un ruido tan fuerte que podría haber sido el resultado y consecuencia de una explosión marítima, de una explosión, o en términos más académicos, de una implosión dentro de un submarino. ¿Qué conclusión sacás que después de 15 días, en ese momento hacían 15 días, no teníamos ningún tipo de novedad? ¿Qué conclusión sacás cuando Aguad de repente dice que, bueno, habían habido más llamados, que lo vemos en el día de hoy, que realmente sí, se confirmó que habían más llamados, pero que no eran de urgencia? Entonces, ¿qué conclusión sacás vos como familiar, como ciudadano, como habitante de este país, cuando implícitamente te dicen ruido, explosión, desaparición? Están todos muertos, ¿y dónde queda la esperanza, no? La esperanza quedaba justamente con esta ayuda genial, y digo genial porque no me sale otra palabra, de tanta fuerza internacional, que tienen por supuesto el armamento, los navíos y la tecnología y la modernidad mucho mayor que la que tenemos nosotros, que, como lo dije en varios medios, estaban dentro de una lata. Estos pibes que amaban lo que hacían, a pesar de que muchos dicen lo contrario, que se ponen esa camiseta de, bueno, eran todos milicos, se equivocan, señores, no eran todos milicos.
Era gente apasionada por su laburo. Es gente como la que está ahora hablando en un micrófono, ¿no? Como la persona que está operando en este momento, como la persona que dirige esta radio. Bueno, bajo el agua había gente apasionada. Quiero creer en lo más profundo y quizás en lo más íntimo de mi corazón y de mi esperanza de que todavía pueden estar vivos. Pero la verdad que con la comunicación que se estuvo haciendo, cada vez va más en detrimento y cada vez se descree mucho más de los partes y se descree mucho más de la información que se le da a las familias. Una de las cuestiones que me indigna y que el día de hoy llega a mis oídos por parte de las familias de los tripulantes del Ara San Juan es que los están corriendo también del hotel de Mar del Plata, del hotel donde supuestamente tendrían que resguardarlos, que tendrían que mantener a esa familia con una contención por lo menos, ¿no? No te estamos pidiendo a vos, gobierno, a vos, Ministerio de Defensa, a la misma Armada, bueno, dejen de hacer tareas, simplemente continúen con esa búsqueda, porque todavía nada está perdido. O por lo menos traten de darle una palabra de aliento o de cerrar este tema con las familias y decirles, bueno, esta es la situación, está bien, no están vivos, pero pasó lo siguiente. Y que se termine este letargo que tan mal nos tiene a todo el país, y ni siquiera a todo el país, a todo el mundo. Así comenzamos entonces con Verdad y Justicia hoy en radiosimultánea.com.ar. Penal, civil, comercial, familia, laboral. Tax Group Estudio. Comunícate con nosotros al 4372-4626 o al 1532-436636. Fer, ¿cómo estás? Volvemos entonces a Verdad y Justicia con esta introducción que habíamos hecho de un pequeño, muy pequeño resumen de lo que fue la situación del submarino Ara San Juan. Pero en este momento vamos a hablar de un tema totalmente distinto, pero que también tiene que ver con el compromiso social y también tiene que ver con laburantes que en este momento, me atrevería a decir, tienen en riesgo su puesto laboral. Me llega hoy la noticia desde Villa Carlos Paz, que seguramente va a ser noticia este verano, pero no por la cuestión negativa ni por una cuestión social, sino por los shows y porque sabemos que es un punto turístico casi obligado para el verano, para el invierno. Estamos en comunicación telefónica con el periodista Fernando Agüero, es periodista de Córdoba, y nos va a contar qué está pasando con la cooperativa COPI. De lo que me han mencionado, una de las intenciones que tiene el intendente Avilés de Villa Carlos Paz, es que realmente quiere cerrar esta cooperativa que tiene que ver con la distribución de agua y de cloaca de esta localidad, para pasarlo a la administración. Ahora bien, ¿cuáles serían las consecuencias si esto sucede y por qué esta intencionalidad, que creo que viene desde hace años, de cerrar una cooperativa que funciona hace casi más de 25 años, donde labura gente, por supuesto, y pasarla a la administración pública? Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, Brenda, te escucho perfecto. ¿Fernando? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos? Ahora te escucho perfecto. Bueno, te hiciste una buena introducción de lo que está pasando en Carlos Paz, que lleva una pelea de años entre el actual intendente y la cooperativa integral. Desde que asumió Avilés, es un intendente que llegó al poder en 2011 a partir de una coalición. Él es un ex radical, aunque dice que sigue siendo radical, que conformó una coalición vecinal, un partido vecinal en 2010 para enfrentar a los partidos tradicionales. Terminó ganando su elección en 2011. Ahí nomás, en 2012... primero hay que contextualizar. La cooperativa integral, COPI, se le dice en Carlos Paz, tiene el servicio de agua desde hace 54 años, el de cloacas hace 15 años, y desde la década pasada tenía o tiene también con el municipio una especie de sociedad de economía mixta,
que logró en esa década el servicio de gas natural, la empresa Carlos Paz Gas, que reemplazó a una empresa italiana que tenía a su cargo la concesión privatizada del servicio, también en otra gran polémica que fue en la década del 90 con otro, porque la COPI también tenía intenciones de prestar el gas. Bueno, en este caso, lo de hoy, lo de actual tiene que ver con las cloacas, pero todo está ligado, porque te decía que apenas se asumió en 2012, el año siguiente de su primer año de mandato, el intendente avisó que iba a expropiar, en el discurso de apertura de sesiones del Consejo, que iba a expropiar las acciones que tenía la cooperativa en Carlos Paz Gas, la empresa del gas. En el 2016 también usó el mismo recinto, el Consejo de Representantes, y ese momento que tienen también los gobernadores y los presidentes cuando arrancan los periodos legislativos, utilizó ese lugar y ese momento para anunciar que iba a municipalizar el servicio de agua potable, y el de este año fue para anunciar que si se vencía el contrato de cloaca, que se venció ya en noviembre de este año, no lo iba a renovar. Bueno, la pelea tiene muchos trasfondos, lo hablábamos hoy medio por privado, de las dos partes, hay acusaciones cruzadas, y como bien decías vos, el riesgo, por un lado, es que haya gente que se quede en la calle. En el caso de las cloacas son 40 empleados, en el caso de la cooperativa y de agua y total son más de 100. Teniendo en cuenta que esta cooperativa también presta servicios en otras localidades aledañas, pero mucho más pequeñas, si le quitan estos dos servicios, prácticamente la borrarían del mapa. Fernando, yo estuve leyendo algunos comentarios de algunos habitantes de Córdoba que decían que no era muy bueno el servicio. ¿Esto es así? Porque lo que estaba leyendo es que decía que había el agua en mal estado, que tenía mal olor, que a veces salía medio amarronada. ¿Vos conocés cuál es el servicio real que brinda COPI? No hay objeciones en torno al servicio. Mira, por lo que uno sabe, las objeciones que tienen que ver con la COPI suelen ser más políticas. Recordemos que Carlos Paz es una ciudad en la que, te quiero contextualizar todo, ¿no? Sí. En la que Macri ganó casi por el 70%. Los cooperativistas han general desde hace más desde el año 87 que asumió la conducción que hoy la gobierna, la cooperativa, son de personas que militan en partidos de izquierda y que en un caso de su gerente general, en dos oportunidades fue candidato a intendente, en uno de los cuales fue candidato por el PC, por el Partido Comunista, y en la última oportunidad, que fue en 2011 justamente, fue candidato por el Frente para la Victoria, el kirchnerismo. Hay una cuestión política detrás, por eso te estoy diciendo, es una sociedad que tiene sus críticas a la cooperativa, pero a veces están mezcladas con cuestiones políticas. El servicio de agua es bueno, los estándares y los análisis que se hacen, nunca se lo cuestionó. No se cuestiona el servicio, sino desde el municipio, desde el ejecutivo actual, se le cuestiona tomarse algunas atribuciones, como en el caso del agua, cobrar un rubro que se llama capitalización, que es un adicional a la tarifa, que desde el lado de la COPI te lo explican como una forma de subsistir, ya que no se les actualizan las tarifas al extremo al monto que piden ellos, ¿no? Claro. Hay un trabajo también de financiamiento, es lo que plantea la cooperativa. Me habían comentado también que Cristina Fernández de Kirchner hace unos años había inaugurado una planta para la COPI también. ¿Esto es así? Claro, justamente lo que hoy estaba tomado, porque hoy los empleados de la cooperativa tomaron la planta de tratamiento de líquidos cloacales, era justamente esa planta, que es una planta modelo que se inauguró en 2007, que está funcionando hoy al 30% de su capacidad, que tiene instalaciones para 100.000 habitantes. Carlos Paz tiene hoy cerca de 80.000, más las comunas vecinas ronda esa cantidad, pero se le pueden agregar módulos. Es una planta que fue inaugurada por Cristina Fernández. En ese año vino Kirchner también a Carlos Paz, y en ese momento gobernaba otro intendente de la ciudad, también radical, y el gobierno de Córdoba era peronista, y en ese momento estaba el mismo gobernador que tenemos ahora, pero en otra gestión, que es Juan Schiaretti.
Fernando, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Te había perdido por unos minutos. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar ahora, por lo menos el personal de la cooperativa, si llega a suceder que una medida de seguridad o de fuerza vaya a querer cerrar la planta? ¿Esto es posible? Yo tengo entendido que es totalmente ilegal que vayan por fuerza a cerrar la cooperativa. En el caso de que esto suceda, ¿hay alguna, si vos conocés, alguna manera de protegerse o algún abogado, algún letrado que tenga la misma cooperativa por si esto llegara a pasar? Mira, yo mientras charlaba con vos por privada, estaba terminando la nota que estoy escribiendo para el diario en el que trabajo y justamente hablé con los dos abogados, uno de cada parte. En concreto, hoy lo que pasó fue gente del municipio a tomar el servicio de la cooperativa, fue el asesor letrado con el secretario de Obras Públicas a tomarla, bueno, a tomar el servicio, bueno, empezar, el primer traspaso, digamos. Y estaban los empleados de la cooperativa adentro, a puertas cerradas, con los abogados de la cooperativa. Se elaboró un acta y ahora empieza la cuestión jurídica, judicial, ¿no? El municipio ha anunciado que va a presentarse a la fiscalía para plantear su denuncia a un acto que para ellos es ilegal, que es la retención de estos bienes y servicios que son de la comunidad, según el planteo municipal. Y lo que plantean los abogados de la cooperativa es que hay que esperar un fallo del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que será quien deba determinar, tomar una decisión en cuanto a este proceso que te conté antes, que tiene que ver con el agua, pero el agua va junto con las cloacas, son servicios que generalmente prestan la misma empresa, ¿no? En las localidades de todo el interior del país. El Tribunal Superior de Justicia debe fallar en cuanto a un amparo presentado por el municipio, es muy largo de contar, pero para justamente la municipalización del servicio de agua potable. Eso será lo que defina el futuro de la cooperativa. Perfecto. Bueno, nosotros estaremos entonces en comunicación en base a lo que vaya ocurriendo y a lo que acontezca en cuanto a la justicia y bueno, esperemos que tenga el mejor de los desenlaces. ¿Cuál puede ser? Que los trabajadores continúen con su puesto laboral y que la verdad que si llega a haber algún pase a la administración pública, esto no vaya en detrimento de los intereses de cada laburante, por supuesto. Así que, Fernando, te agradezco mucho la comunicación telefónica, estaremos entonces en contacto. Gracias, Brenda, muchas gracias. Por favor, un abrazo. Tanda. Tax Group Estudio Jurídico Integral. Penal, civil, comercial, familia, laboral. Tax Group Estudio. Comunícate con nosotros al 4372-4626 o al 1532-43-6636. Verdad y justicia, con los principales acontecimientos policiales y judiciales del momento. Análisis de los especialistas y la palabra de sus protagonistas. Busquemos la verdad. Será justicia. Auspicia este programa Global Solutions Consultora Integral S.A. Esmeralda 351, segundo piso, Cava, teléfono 4328-2023. 2023. 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
Perimetral Zone ha desarrollado un sistema de seguridad perimetral único y confiable, transformándose en el producto más efectivo del mercado para resguardar a sus seres queridos y sus bienes. Teléfono 15 31 70 14 58. Volvemos entonces por radiosimultánea.com.ar, este programa llamado Verdad y Justicia. Te iba a contar, la verdad que hace unos meses me tocó leer un libro que, si yo te digo que me pareció que era ficción, no me vas a creer. Si te digo que era una crónica, tampoco me vas a creer. Pero tiene que ver con la biografía, con la autobiografía de un periodista que vos lo ves en América, que lo conoces hace mucho tiempo, que se caracteriza por ser uno de los que hace las mejores investigaciones televisivas que he podido presenciar y del cual he aprendido muchísimo. Estamos en comunicación con el periodista Hugo Machiavelli, que nos va a contar un poquito de qué se trata Quién soy en búsqueda de la identidad, un libro que en el día de hoy va a ser premiado por el Senado. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Brenda, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, ¿todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Acá rumbo al Senado, como bien decís, una distinción bueno, que voy a recibir a propósito de este libro que me pone muy, muy feliz y bueno, te imaginarás, ¿no? Así como vos lo has leído, en verdad cada una de las historias que están relatadas ahí representan asignaturas pendientes en la Argentina respecto del tema de identidad, que van desde la venta de bebés, pasando por las dificultades en las adopciones, la supresión de identidad, en fin, muchas cuestiones que me parece que están pendientes y que de algún modo empiezan a visibilizarse ahora y por eso creo que también el Senado en este caso reconoce que hay cosas por hacer y también en este caso, bueno, recibo la premiación, ¿no? O esta distinción. Te olvidaste, perdóname que te lo recuerde, pero de la parte más importante. Es un libro que básicamente está hablado, bueno, primero en primera persona porque te pasó a vos también. Hubo una reconstrucción de tu identidad, del cual lo volcás en ese libro y decís, bueno, ¿quién soy? Como el título del libro. Me gustaría que me cuentes y que nos cuentes a lo que te estamos escuchando, ¿cuál fue el disparador por el cual dijiste, yo necesito plasmar esto en un escrito? Mira, Brenda, fue en verdad casi sin darme cuenta, porque es mi quinto libro y si bien es un tema que yo en algún momento sabía que podía surgir, digamos, no sé si públicamente, pero más allá de los íntimos, la publicación me generó tránsitos y discusiones internas, porque viste que nosotros nos formamos no para escribir sobre nosotros, sino sobre los otros. Y en este caso, hoy por hoy, entiendo que se justifica porque hay un montón de gente, entre 3 y 5 millones de argentinos que aún buscamos nuestro origen biológico y el haber podido contar mi propia experiencia ahí como adoptado ha generado mucha identificación en gente que incluso me pide ayuda y me dice cómo puede hacer para, bueno, porque se enteró también de grande que era adoptada y cómo puede hacer para encontrar sus orígenes. Y yo no soy el Estado, sin embargo, como actor participante de este tema me he puesto a disposición y me han llamado de instituciones, incluso el propio Claudio Brug, secretario de Derechos Humanos, sí. me ha llamado porque están haciendo un trabajo interesante ahí con el tema de la búsqueda de la identidad para muchísima gente que no estaba contemplado en los años anteriores, en donde estuvo todo focalizado en los delitos de lesa humanidad, que obviamente son los más graves de todos, los ocurridos durante la dictadura, pero los que estamos un poquitín antes o lo que sigue pasando ahora también merece la atención porque es el derecho a la identidad, que es universal, y además cuando el Estado no ayuda a que las adopciones sean más rápidas y los chicos se siguen criando solo en los hogares, por ejemplo, existen grupos y mafias que se organizan rápidamente sin burocracia, facilitando la trata de personas, la venta de bebés.
Exactamente. En lo personal, a mí me gustaría consultarte si hubo un antes y un después en el momento que te enteraste que fuiste adoptado. Vos tenías, si no me equivoco, 33 30 y años, algo, ¿no? sí, más o menos. ¿Qué pasó, No, digo, con la cabeza, por lo menos sacando la parte de que sos, bueno, periodista y que hablas de los otros, ahora hablando de vos mismo? ¿Qué pasó en esos 33 años donde dijiste, la vida que pasé antes, que no sabía cuál era realmente mi identidad, que me mostraron hoy, sí. ¿es la misma o tengo que volver como a renacer de alguna manera? No. En ese momento fue para mí un episodio más. Yo ya era papá, tenía mi propia familia, y lo tomé como algo más de una asignatura pendiente de mis padres que algo propio. Pero viste que los estudiosos, los especialistas dicen que muchas de las cosas surgen más en la adultez, para resolverse del todo, porque es el momento en donde estamos por ahí mejor preparados, en lo psicológico, en lo emocional, en fin, y que necesitamos resolver justamente lo que esté resuelto. Así que yo diría que de a poquito fue un proceso en el que primero me pareció que era el problema de ellos, no mío, por habérmelo ocultado, más allá de que yo lo entendí también como un acto de protección propio de la cultura de la época, pero por otro lado, de a poquito en mi caso fui empezando a verbalizarlo, a contarlo entre los íntimos, a hablarlo más generalmente, y terminó pasando esto del libro, casi sin darme cuenta. Así que estoy todavía en un camino en el que incluso estoy casi esbozando la segunda parte, donde voy a documentar un poco el final de esta búsqueda, y bueno, ahí es donde también la historia va a cobrar tal vez algún sentido de otra etapa de verdad, ¿no? Porque de eso se trata en definitiva. Y bueno, aprovecho que tu audiencia, por supuesto, te sigue y demás para invitarlos, los que sé que hay algunos cortes, pero se puede llegar perfectamente porque el tema está ahí en Plaza de Mayo, a que a las 7 de la tarde puedan darse una vuelta ahí por el Senado. En el Salón Azul va a estar la diputada Graciela Ocaña, el periodista y intendente actual, digo periodista porque eso nos conectó cuando éramos chicos en Santos Lugares con Diego Valenzuela y con el senador Pedro Brailear Pocar, que es un poco el de la iniciativa de esta distinción, allí en el Salón Azul del Senado, en Hipólito Yrigoyen, 1849. Perfecto. Para finalizar, Hugo, vamos a tirar también el chivo. ¿Quién soy en búsqueda de la identidad? ¿En qué librerías lo encontramos? Mira, en casi todas, sé que la editorial Urano tiene muy buen sistema de distribución, así que está en casi todas las cadenas, de las librerías. Yo el otro día pregunté porque tenía que obsequiar uno y no tenía ni los propios, ni alguno que me había quedado a mí, así que fui a comprarlo acá en una librería, digamos, de barrio, y lo encontré perfectamente, así que sé que está en todos lados el libro. Así que si quieren acercarse a él, será un placer para mí. Y si quieren escribirme, con todo gusto voy respondiendo de a poco la cantidad, Brenda, de mensajes que me llegan, y eso me da mucha satisfacción. Lo veo también en las redes sociales y la verdad qué maravilla y qué emoción debe ser esa sensación de ir a una librería, pedir un libro y que el autor seas vos. Es maravilloso. Así que quedan todos también invitados para hoy, miércoles 6 de diciembre a las 19 horas en el Salón Azul del Palacio Legislativo, la mención de la Declaración de Interés Parlamentario de ¿Quién soy? En búsqueda de la identidad, el libro de Hugo Machiavelli. Te agradezco muchísimo y estaremos brindando dentro de un ratito. Un cariño grande, claro que sí, te espero, así levantamos una copa. Por favor, que tengas buenas tardes entonces. Gracias, Hugo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Perimetral Zone ha desarrollado un sistema de seguridad perimetral único y confiable, transformándose en el producto más efectivo del mercado para resguardar a sus seres queridos y sus bienes. Teléfono 15 31 70 14 58. Tax Group Estudio Jurídico Integral. Penal, civil, comercial, familia, laboral. Tax Group Estudio. Comunícate con nosotros al 4372-4626 o al 1532-43-6636.
17:36 volvemos a radiosimultánea.com.ar con este programa que llamamos Verdad y Justicia. Otro de los temas que acontecieron estas semanas y la verdad que me llamó la atención y conmocionó fue la muerte de Rafael Nahuel. No digo conmocionó y me llamó la atención por el hecho de que estaba, categorizado como mapuche. ¿Por qué digo categorizado? Porque habían fuentes que decían no era mapuche, otros que sí, otros que trabajaba ahí, otro que se manifestaba. Simplemente la conmoción, la tristeza y el terror pasa porque murió otra persona más en un conflicto armado. Si bien veíamos las palabras de nuestra vicepresidenta de la Nación, donde decían estaban atacados con lanzas en una polémica charla que tuvo con el periodista Tenenbaum, donde decían si realmente había o no una lucha, el día de la fecha vemos que la querella solicitó cambiar la carátula de la investigación por el enfrentamiento en el que muere justamente Rafael Nahuel, de 22 años. La querella pide que lo califiquen como homicidio calificado, cuando el título de la investigación hoy dice que es una muerte dudosa. ¿Por qué la querella quiere que cambien la carátula a homicidio calificado? Simplemente por el dato de que se encontró, y que de hecho hubo una búsqueda de pólvora en las manos de los prefectos que participaron de este operativo de la comunidad mapuche Lafken-Winkul. Hoy me llegó una nota con respecto a esta situación. Es una nota básicamente periodística de alguien que trabajó en las fuerzas de seguridad, que me gustaría compartirlas con ustedes. No está acá en este momento, pero me la envió justamente para hablarlo en nuestro programa. Se llama Mapuches y Violencia. Se las leo. El conflicto con los mapuches pareciera en algunos momentos tender a solucionarse y en otros agravarse, como en un balanceo permanente. Siempre fui de la opinión que la protesta surge ante la falta de respuestas a una petición o requerimiento, o bien a una situación de padecimiento. Surge cuando el Estado se acuerda tarde de brindar algunas soluciones, o bien directamente no puede hacerlo por considerar absurdos los pedidos. En este caso no puede permitir el Estado que un grupo de personas de origen chileno, ya que dicen pertenecer al pueblo mapuche, pretendan tomar una parte de nuestro territorio y hacerlo una nación independiente. No solo es absurdo, sino que también va en contra de toda nuestra legislación y la Constitución Nacional. Luego de la muerte de Maldonado, el conflicto escala y al tomarse predios de parques nacionales, el lago Mascardi, se produce la muerte de un joven que junto a otros habían usurpado el lugar. Los policías dicen que fueron atacados con piedras, lanzas, disparos de armas de fuego, que ante ellos se defendieron ya que sus vidas se hallaban en peligro. La justicia inició la investigación del caso, pero por la resistencia mapuche no pudo ingresar al predio donde sucedieron los hechos, perdiéndose o alterándose las pruebas o indicios que podrían encontrarse en el lugar. Los usurpadores dicen que no tenían armas y fueron atacados. La madre de la víctima, en su dolor por el fallecimiento de su joven hijo, manifiesta: se lo llevaron vivo y me lo trajeron en un cajón, refiriéndose a los conocidos mapuches del joven. Mientras tanto, la justicia se ve impedida de investigar. Todos tienen derecho a protestar o efectuar reclamos al Estado, pero ello no significa que lo puedan hacer con violencia. Ahí quebrantan la ley y por lo tanto son delincuentes a los cuales se debe aplicar la legislación penal vigente. No se criminaliza la protesta, sino que el Estado debe actuar ante los grupos violentos y armados. De lo contrario, viviríamos en la selva, donde el más fuerte es el que gana. La mesa de diálogo abierta puede ser un camino de solución y ojalá así lo sea. La pregunta es si los grupos mapuches violentos y armados están dispuestos a acogerse a la ley que a todos nos rige en el territorio nacional. A aquellos que sigan con la agresión armada, el Estado debe responder con todas sus herramientas para evitar hechos de violencia colectiva. El terrorismo y los grupos insurgentes no son buenos, no conducen a buenas soluciones y solo dejan muertes y rencores. Es un capítulo de nuestra historia que ya se vivió y que los argentinos no queremos repetir. Esperemos que los grupos mapuches violentos también así lo entiendan y a través de la mesa de diálogo encuentren soluciones y paz. Estas son las palabras de una carta que me llegó hoy de alguien que trabajó mucho tiempo en investigación y seguridad dentro del territorio nacional, sobre todo el conurbano bonaerense, sobre esta grieta que se abre cada vez que hay una muerte de pueblos originarios, que realmente la grieta no está por si era mapuche o no es mapuche, está porque dentro de nuestro Estado parece significar que existe otro Estado además, donde no se puede ingresar a un parque, donde no se puede investigar porque no te dejan porque es tierra sagrada. De hecho, lo dice nuestra Constitución, que invita en nuestro preámbulo a que todo habitante del mundo venga
a nuestra tierra, a nuestro país, a trabajar, a producir, a estar mejor, a mejorar su calidad de vida, pero no a crear un Estado independiente. Yo creo, desde mi punto de vista como ciudadana también, que merecemos un Estado que no solamente intervenga en este tipo de cuestiones, sino que repare y que pueda, tal vez, enlazarnos y vincularnos. Está bien, es un pueblo mapuche, pueden ser chilenos, también hay argentinos dentro de esta lucha original, pero no nos olvidemos que muchas de las tierras también de este sur están vendidas y no necesariamente a mapuches. Por ende, desde mi espacio repudio toda acción violenta desde las dos facciones, como también repudio cualquier tipo de acción que crea y que quiera crear un Estado independiente al territorio nacional, a esta República Federal. Esto es Verdad y Justicia y nos encontraremos la próxima semana, también el miércoles a las 5 de la tarde por radiosimultánea.com.ar. Grup Estudio Jurídico Integral. Penal, civil, comercial, familia, laboral. Tax Group Estudio. Comunícate con nosotros al 4372-4626 o al 1532-43-6636. Perimetral Zone ha desarrollado un sistema de seguridad perimetral único y confiable, transformándose en el producto más efectivo del mercado para resguardar a sus seres queridos y sus bienes. Teléfono 15 31 70 14 58. Arranca Verdad y Justicia, con los principales acontecimientos policiales y judiciales del momento, análisis de los especialistas y la palabra de sus protagonistas. Busquemos la verdad, será justicia. Verdad y Justicia, con los principales acontecimientos policiales y judiciales del momento, análisis de los especialistas y la palabra de sus protagonistas. Busquemos la verdad, será justicia.